Continuando con este programa especial sobre los tiroteos masivos en Estados Unidos, a propósito del incidente en El Paso, Texas, donde un joven de escasos 21 años mató a por lo menos 22 personas y dejó múltiples heridos en un Walmart, las fuerzas de seguridad no han dudado en hablar de un caso de terrorismo doméstico. ¿Qué se entiende por terrorismo doméstico? Previamente, en nuestra conversación con Mariana Atencio, ella había apuntado el concepto de crímenes de odio, con lo cual tenemos dos conceptos que pesan, odio y terrorismo. Continuando con el programa especial, quiero darle la bienvenida ahora a Wilfredo Amer Ruiz. El amigo Ruiz es capellán musulmán, columnista del Huffington Post y del Diario de Nueva York, que es abogado y director de comunicaciones en CAIR, el Council of American Islamic Relations. Un placer, Wilfredo, César. muchas gracias por venir al programa. Gracias por invitar. ¿Cómo explican ustedes el tema del odio y del terrorismo en territorio americano? Es un tema con el que trabajamos en el Consejo de Relaciones Islámico-Americanas, que es una organización de derechos civiles, básicamente proveyendo protección en los Estados Unidos a las comunidades musulmanas, pero no exclusivamente a ellas. También incluimos otras minorías a las que servimos. Un 20-25% de nuestros clientes son no musulmanes. Gente que pide asilo, por ejemplo, e indistintamente si son musulmanes o no, les asistimos. Gente que es discriminada en su lugar de trabajo, discriminada en su escuela, discriminada en el proceso de entrada y salida del país. Les proveemos representación legal y asistencia. Eso nos pone en una posición privilegiada de estar en contacto con una comunidad, la comunidad musulmana en los Estados Unidos, en este caso aquí en la Florida, donde yo dirijo las comunicaciones del capítulo de la Florida, y vemos cuáles son las incidencias y qué sucede que afecta a nuestra comunidad en relación al discrimen y cuánto de ello se puede clasificar como algún crimen de odio. Tenemos casos que es bastante sencillo como un discrimen, o sencillo en el sentido de lo complejo y potencialmente fatal que puede ser un crimen de odio, desde un discrimen en el lugar de empleo donde por alguien practicar una fe distinta o ser de distinta etnia se le discrimina. Y eso pues llevan procesos civiles en las cortes si no se puede llegar a algún tipo de acuerdo correctivo que le dé un lugar en el ambiente de trabajo. Lo del Paso fue un crimen de odio. Definitivamente. Y es un crimen de odio preocupante por demás, que no es hasta ahora que se llama en realidad la atención a nuestra ciudadanía en general de lo peligroso y la amenaza que presenta los supremacistas blancos y su ejecución de crímenes de odio u actos terroristas. Por mayormente politiquear con el asunto, en muchas ocasiones se enfoca en nuestra comunidad musulmana como la de la que se deriva la mayor cantidad de extremistas que ponen en peligro a nuestra comunidad general. Claro, porque la comunidad musulmana en Estados Unidos tiene un inconveniente muy grave, que es que la asocian con el terrorismo, con toda la violencia islámica en el Medio Oriente. Y esa asociación precisamente es de la que cae víctima, ya no ahora exclusivamente los musulmanes, sino ahora los hispanos. Esa retórica repetida. ¿Y usted de ambas cosas? Yo soy hispano y musulmán, por un lado y por el otro. Pero esa retórica que es abrazada incluso, pero no exclusiva, por el liderazgo político del país, donde ahora se presenta como una amenaza al país, una supuesta invasión de hispanos que vienen a causarle daño y a poner nuestra seguridad en riesgo, y de la que tenemos que inmediatamente levantar un muro en la frontera sur. Presentar la comunidad hispana precisamente como una amenaza a la estabilidad y a la seguridad del país resulta y contribuye a este tipo de crimen de odio que según ese criterio,
Este muchacho del Paso actuó entonces inspirado en el discurso, por ejemplo, de Donald Trump. Definitivamente, pero no es exclusivo de Donald Trump. Y el discurso de Donald Trump no aparece en un vacío, aparece en un sitio donde encuentra eco y acogida. Y eso es lo peligroso, porque que Donald Trump sea o diga algún pronunciamiento racista aislado no sería el caso, pero vemos como es un discurso abrazado desde su periodo preelectoral para el periodo actual, que es ya presidente, donde de ordinario esta sociedad estaba acostumbrada a que los presidentes abrazaran una política más centrista. Una vez asumían la silla presidencial, abandonaran estos discursos que se utilizaban durante las campañas políticas, como el que se usaba avivando las diferencias étnicas. ¿Y qué puede ocurrir ahora, de ahora en adelante? Porque comentaba en la entrevista anterior que en el estado de Texas no ha pasado un mes de la masacre del Paso y van a aprobar 10 leyes pro armas. Porque esta situación de los crímenes de odio y lo que provoca los crímenes de odio, que es el extremismo, sea de derecha o de izquierda, sea extremismo judío, cristiano o musulmán, sea el extremismo racial de los supremacistas blancos o los antisemitas o los islamofóbicos, esa gente que tenía y que siempre va a existir en la sociedad algunos elementos con tendencias antisociales, que no le gusta a alguien por su raza o su etnia o por la religión que pregunta, esos individuos en la historia reciente ya estaban operando en los márgenes de la sociedad y ahora han venido al centro de la palestra pública y se les da audiencia en los principales foros de comunicación, se comunican entre ellos y lo peor que sucede es que hay algún nivel o lo que aparenta ser algún nivel de tolerancia de nuestro liderazgo político a ese tipo de conducta y eso se argumenta que eso simplemente es un elemento más para darle fortaleza a unos individuos que estaban en los márgenes y no se les daba espacio. Y tenían rechazo los demócratas, los republicanos, tenían rechazo de los cristianos, de los judíos, de los musulmanes. Eran elementos que se consideraban antisociales y que no pertenecían ni podían participar en nuestra sociedad. Wilfredo, le comenté que usted reunía dos categorías para ponerlo en riesgo, ¿no? Usted es boricua y a su vez es musulmán y anda por la calle identificado, claro. Perfectamente identificado. ¿No teme usted? Claro que sí, claro que sí. Yo ando armado aquí en los Estados Unidos, yo soy un pro, abrazo y respeto la segunda enmienda y la ejerzo. Yo ejerzo mi derecho a portar armas. ¿Usted está armado en este momento? Yo porto armas todo el tiempo. Y obviamente estando ¿Pero en eso una no es contradictorio con el discurso? No, porque la legítima defensa, ¿qué podemos hacer nosotros si estamos en una mezquita? Miren, en el estado de la Florida, César, en menos de 6 meses se quemaron 2 mezquitas. Una se quemó completamente en Fort Pierce, allí en Palm Beach, al norte de Palm Beach, otra en Tampa. ¿Y se quemaron espontáneamente? No, las quemaron por crímenes de odio, actos de terrorismo doméstico, pero lo que pasa es que adornamos estos actos de terrorismo doméstico y ni los asociamos con terrorismo cuando ellos presentan una amenaza real. Aquí en el sur de la Florida, en Miami, en apenas un año se han encarcelado 2 individuos que fueron por el Tribunal Federal por llamar a mezquitas a hacer amenazas de bomba. Esa es la realidad que vive nuestra comunidad. Y le pregunto, ¿no lleva usted agua al molino de la violencia si está armado? No, porque cuando uno está armado para exclusivamente hacer uso de tu arma de fuego en legítima defensa de la vida tuya o la de tu familia o la de tu comunidad, pues es algo, primero, que es legal y segundo, que es cónsono con los preceptos religiosos del judeocristianismo y de los musulmanes. La legítima defensa de un individuo, el derecho a tú defenderte si alguien va a quitarle la vida a ti, a tu hija, a tu esposa, a tu madre, es un derecho humano. ¿Cómo se va a solucionar esto? ¿O esto no tiene solución? Lo que pasa es que el acercamiento que se le sigue dando es un acercamiento policial al asunto. Usted ve que hay un ala política que politiza el asunto y en vez de pensar en soluciones sensatas que nos hagan a nosotros y a nuestros hijos más seguros y más seguros en la escuela, vemos que una gente abraza el discurso, más armas, más policía, vamos a hacer un estado paramilitar,
y así estamos todos seguros. Y el otro habla del discurso político y dice, vamos a desarmar a todo el mundo y el hecho de la gente no tener armas se va a traducir en no violencia. Y eso, ninguna de las soluciones a esos extremos va a traer una varita mágica que va a solucionar esto, porque el que odia a los musulmanes y quiere hacer un crimen no necesitó de un AR-15 para ir a Fort Pierce y quemar una mezquita, cuando apenas unas horas antes estaba gente y niños en la mezquita. Porque si no tiene un arma, tiene un galón de gasolina y un fósforo. Y si no tiene un arma AR-15... Y el problema entonces es el odio. El odio, las raíces del odio, el espacio que se le puede dar. ¿Cómo se puede superar ese odio? Educación, identificando y no tolerando las expresiones. Y yo soy un abogado que abogo por los derechos civiles. La libertad de expresión para mí es sacrosanta. Pero cuando la libertad de expresión cruza la línea de incitar a la violencia, debe tener una acción y una reacción y una protección del Estado, donde dice, aquí hay gente en estos foros llamando a la violencia. Eso no puede ser libertad de expresión. Eso no puede estar cobijado. Tú no puedes ir a un cine en los Estados Unidos y gritar fuego. Eso es un delito. Y tú no puedes decir, no, estoy haciendo uso de mi libertad de expresión. No, estás poniendo en riesgo la vida de personas. Yeah. Y hemos sido muy laxos en quizás monitorear ese tipo de libertad de expresión. Mira, el Southern Poverty Law Center documentó que el año pasado había 1,020 grupos de odio activos y operando en los Estados Unidos. Son 1,020 grupos identificados. ¿Cómo se identifican esos grupos? Ku Klux Klan, anti-LGBTQ, antisemitas, anti-islamofóbicos, supremacistas. Esos grupos extremistas están identificados por Estado en toda la nación por el Southern Poverty Law Center. Pueden ir a visitarlo en su página de web. Y anualmente ellos publican ¿cuántos grupos de odio? El año pasado había 900, antepasado había 950 y pico. El año pasado ya hay 1,020. Y esos son grupos de odio ya identificados y los que no se han identificado. Eso es delicado. Es muy delicado y hay que atacarlo, yo entiendo, del problema de raíz. El problema de raíz porque la libertad de expresión merece su máxima protección siempre y cuando no cruce la línea de llamar al crimen o llamar a la violencia. Wilfredo, ha sido muy interesante esta conversación, me ha resultado muy reveladora. Un placer, César.